nos enteramos, pues eso, en un artículo del periódico. Entonces cuando dicen que no hay oposición por parte de las autoridades y no hay oposición por parte de la población, yo me quedo a cuadros. Digo, ¿cómo no va a haber oposición por parte de la población? Yo misma me opongo, ¿no? Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora extendamos el fuego de hoy. Hoy abrimos un espacio para reflexionar sobre el extractivismo en España y las resistencias que desde una mirada ecofeminista defienden la tierra y la vida frente a grandes proyectos industriales. Hablaremos de los impactos de estos proyectos, de la organización comunitaria, de la relación entre cuerpo y territorio y de cómo cada una de las invitadas que tengo hoy aquí sentadas alrededor del fuego de Hacia lo Salvaje vive esta resistencia. Mujeres que representan, por desgracia, solo unos pocos ejemplos de los muchos que hay en nuestro territorio y que por el acontecer de los últimos días no nos extrañaría que fuera en aumento. Así que vamos al lío, voy a presentarlas. Natalia, de la plataforma Ulloa Viva, que nos hablará de su lucha frente a la implantación de una macrocelulosa en Galicia. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast de Hacia lo Salvaje. Hola, muchas gracias por invitarme de nuevo. También tenemos a Elvira, de la plataforma No a la Miña del Cañaveral, un proyecto de extracción de litio en Cáceres. Bienvenida, Elvira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, encantada de estar con vosotras y compartir este ratito. Por último, tenemos a Begoña y a Mercedes de la asociación Hacendera, que nos hablarán del proyecto que consiguieron frenar, la macrogranja de Noviercas, la que hubiera sido la quinta más grande del mundo. Bienvenidas, compañeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, bien hallada. Estamos encantadas de estar aquí con vosotros. Pues venga, arrancamos. ¿Qué os parece si comenzamos explicando brevemente en qué consiste el proyecto extractivista que afecta a vuestro territorio? Bueno, yo soy de la comarca de la Ulloa, por eso pertenezco a la plataforma Ulloa Viva y hace 2 años ya pues apareció un proyecto que en teoría era una fábrica de fibras textiles de liocel ecosostenible para que los textiles no fuesen de origen de petróleo, sino que fuesen de base celulósica. Pero la realidad de ese proyecto fue que es una macrocelulosa de una producción de 400.000 toneladas de celulosa frente a menos de la mitad del liocel. En el proyecto se van a consumir 46 millones de litros al día, que es lo que consume toda la provincia de Lugo, donde está la comarca de la Ulloa. O sea, se duplicaría el consumo de agua al día. Y Fluente lo que devolvería al río serían 30.000, o sea, se perderían 16 millones de litros en el proceso. Ese efluente estaría pues a una temperatura más elevada y con contaminantes. Además, está muy cercana a una zona protegida y justo esta zona donde van a hacer la fábrica pues misteriosamente desapareció de esa protección en el 2021. O sea, quitaron esas fincas donde se supone que iría la macrocelulosa. Entonces afectaría al hábitat, a fauna y flora y por supuesto, claro, a toda la comarca, ¿no? Y a lo que tiene que ver con toda la socioeconomía que tenemos ahora mismo. Porque, bueno, pues un proyecto así al final cambia todo el territorio. Nuestra megamina principalmente va a extraer litio
Y desde que te pusiste en contacto conmigo, ahora, pues nuestro proyecto ha cambiado muchísimo porque si habéis visto las últimas noticias, nuestro proyecto está denominado por estratégico por Europa. Vamos, que lo teníamos casi seguro, pero bueno, hasta que no te lo dicen, pues no te lo vienes a creer, ¿no? Nosotros somos una plataforma pequeña, Cañaveral está entre Cáceres y Plasencia, dos ciudades grandes, pero nosotros, aquí son los pueblos están ocupados, gente mayor sobre todo, muy dispersos, hay poca población. Y bueno, pues lo mejor es que haya salido la plataforma, que se haya podido constituir, podamos tener esa fuerza para enfrentarnos a estos gigantes de alguna manera. Y nosotros seguiremos luchando, trabajando. Y bueno, esto es un proyecto de cielo abierto durante 6 años y luego será supuestamente en galería. Y también tenemos aquí la extracción del hidróxido de litio a través de los hornos de tostación. Es decir, todas las afecciones a la salud, a las personas, al suelo, al agua, todo esto lo iremos hablando. Bueno, Mercedes y yo somos de la Asociación Hacendera. La Asociación Hacendera nació en 2020. El proyecto de macrovaquería de vacas lecheras de 23.500 vacas fue presentado a la Junta de Castilla y León en 2018. Y bueno, en todo este tiempo no había apenas oposición. Estaba todo el mundo a favor, salvo COA, Comisiones Obreras y Podemos. El resto de partidos, el Ayuntamiento de Soria, la Diputación, todas las instituciones estaban encantados con el proyecto. Entonces, Hacendera reunimos a gente que estábamos preocupadísimas, dijimos, tenemos que asociarnos y ver qué hacemos con esta cosa impensable, porque eso es la mayor de Europa, la quinta mayor del mundo, y además en Caparroso, en Navarra, esta misma empresa, Valle de Orieta, ya tenía una macrogranja de 7.000 vacas de la que se habían derivado todo tipo de problemas ambientales. Tenía 19 expedientes sancionadores, de hecho está ahora mismo con un expediente en Fiscalía Medioambiental por un posible delito ambiental grave, había hecho unos vertidos ilegales en zonas protegidas, zona de especial conservación del bisón europeo, y claro, era impensable los daños a todos los niveles que se iba a producir en la zona. Afortunadamente, bueno, después de un trabajo ímprobo de todo tipo de acciones, llegamos a reunir 1.000 personas en este pueblo, en Noviercas, venidas de toda la geografía española prácticamente y de muchos pueblos de Soria. Y bueno, paralelamente a esto, el gobierno hizo este Real Decreto limitando el número de cabezas de ganado a 850 y parece que el proyecto se acabó. Ellos tienen recurrido este Real Decreto y de todas formas compraron un número enorme de hectáreas de tierra que ahora quieren dedicar a proyectos eólicos y fotovoltaicos, bueno, con los problemas subsiguientes. Lo que desde luego sí ya consiguieron fue fraccionar la convivencia en el pueblo, porque hubieron algunas personas que no vendieron los terrenos, fueron muy acosados por los que habían vendido, y eso también fue una parte de nuestro trabajo, intentar esa herida, solventarla un poquito, ¿no? Porque eso es muy grave. Estamos hablando en una provincia, la más despoblada de Europa, digamos, donde vivimos 8 habitantes por kilómetro cuadrado, menos que en Laponia, con la población muy envejecida, y eso es una situación muy vulnerable en todos los terrenos, y desde luego hemos llamado la atención para el resto del país en los últimos años, pero sobre todo lo que hemos llamado la atención es para los grandes fondos de inversión. Esto lo tenemos clarísimo. De pronto han visto que somos un chollo y está aterrizando todo tipo de macroproyectos, el asunto de la ganadería industrial y de la energía renovable de esta manera, sin ninguna planificación y a saco, ¿no? Llega el capital directamente al territorio, se suben al tractor del agricultor y directamente ahí le tratan de manipular para hacerlo lo que sea.
Esta es la realidad. Pues justo aquí me gustaría profundizar. ¿Cómo os enterasteis de todos estos proyectos? ¿Hubo transparencia por parte de las empresas y de las administraciones? Las primeras noticias que tuvimos fue por la prensa. En ningún momento se pusieron en contacto con los vecinos, ni preguntaron, y fue mucho antes del proyecto. En la prensa se decía que iba a haber esta fábrica de fibras sostenibles y 4 o 5 personas, cuando decían que la base era base celulósica, con base celulósica de eucalipto, nos empezamos a extrañar porque de ahí no podía salir nada bueno, sabiendo cómo está el negocio de la eucaliptización en Galicia, ¿no? Con la otra celulosa. De esto pasaron 2 años, hicimos acciones pequeñitas, nos reunimos con el alcalde. El alcalde dijo que no había nada sobre seguro, que ahí, bueno, que era una cosa así. Y después nos enteramos directamente por la prensa de que pues sí que se iba a hacer. Pedimos muchas reuniones tanto con la Xunta como con la fábrica. No nos dijeron que en ningún momento se quisieron poner en contacto con nosotros hasta que vieron que había como bastante resistencia y aparecieron los de Altri a supuestamente informar con sus mentiras. Es curioso además porque después, hace relativamente poco, nos enteramos de que este proyecto, después del primer año del COVID, fue cuando se hizo proyecto estratégico, ¿no? Que creo que es como la punta de lanza de todo este tipo de proyectos, que después del COVID pues aprovechó el capital para meter una serie de proyectos estratégicos por toda Europa brutales que, claro, al final están atacando a la población rural de una forma muy bestia, ¿no? Y realmente expulsando a la gente de su territorio. Nosotras, bueno, en este caso fui yo la que me enteré leyendo un artículo que salió en el 2019, donde decía que, bueno, que el proyecto de Cañaveral que tomaba delantera sobre el proyecto de Cáceres, porque aquí estamos amenazados por 2 megaminas a 50 kilómetros, una en la ciudad de Cáceres y otra aquí en Cañaveral. Y bueno, pues como comentan las compañeras, ¿no? De hecho, nosotros cuando nos enteramos de este proyecto, ya la fase de investigación ya había pasado y nadie de aquí de esta zona nos habíamos enterado. Todo esto se coció entre los alcaldes de la zona, entre las mancomunidades y en comilonas que se realizaban entre ellos y vale, ahí se expondrían sus proyectos, a los alcaldes les pareció súper bien, pero desde luego todo de espaldas a los vecinos y vecinas de los pueblos. Esto se gesta entre ellos, entre alcaldes que están 4 años y que las consecuencias de todos estos proyectos son evidentemente a muy largo plazo, ahí quedan y nosotros, que somos los que realmente van a repercutir, ¿no?, en los vecinos y vecinas de los pueblos, no nos enteramos de lo que se hace, ¿no? Entonces, transparencia no hubo ninguna, de ningún tipo. Nos enteramos, pues eso, en un artículo del periódico, en una noticia, ¿no?, del canal autonómico, del canal de Extremadura. Entonces yo, cuando dicen que no hay oposición por parte de las autoridades y no hay oposición por parte de la población, yo me quedo a cuadros. Digo, ¿cómo no va a haber oposición por parte de la población? Yo misma me opongo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empecé a moverme. A principios del 21, el 99,9% a favor, incluso los pueblos más cercanos, a favor de este proyecto, porque iba a traer mucho trabajo, que es prima por encima de cualquier otra historia, aun entendiéndolo, ¿no? Y ahí seguimos, transparencia ninguna, transparencia igualmente que ahora mismo, ¿no? Nosotros que estamos personados, el expediente no se nos deja verlo. Si tan bueno y tan estupendo es, ¿por qué hay tantas hojas peladas? ¿Por qué no nos dejan ver el proyecto?
Sí, creo que esto de la generación de empleo es otra de las constantes, ¿no? Como esta estrategia que utilizan las empresas para convencer a la población. Begoña, Mercedes, ¿cómo fue en vuestro caso? Es un patrón la no transparencia y la no participación de la población, de la ciudadanía en proyectos de esta envergadura. O sea, enteras por la prensa, aquí también fue por la prensa, con una noticia y con la foto de la vergüenza que decimos nosotros, donde salían todos los representantes políticos institucionales, excepto los que hemos mencionado, en una foto diciendo que eso iba a ser un proyecto de una generación de progreso y de desarrollo para la provincia tremenda. Además, habían sido los políticos, todos ellos, por supuesto, el primer implicado es el alcalde del pueblo, que en connivencia con esta cooperativa, que se llama cooperativa, en sus inicios sería cooperativa, pero además son fondos de inversiones internacionales, económicos, ¿no? En connivencia total, pues nos enteramos de que salía, fue por la prensa realmente, no porque hiciera un debate público para ver si un proyecto de estas características es lo mejor para el desarrollo de un pueblo. Y además, claro, todos habían ido a la macrovaquería de Caparroso y habían venido encantados de las bondades de aquel lugar. En realidad, para nosotros, el hecho de que esta entidad tuviera una empresa en otro lugar que estaba haciendo un desastre de lo que estaba haciendo, fue una ventaja, porque lo que tenemos que hacer es medir físicamente en el lugar toda la contaminación que estaba produciendo y poner, y poner encima de la mesa toda la información que ellos nos estaban dando. Ni les habían dado los políticos ni a nadie, ¿no? Entonces, en realidad fue parte del éxito por nuestra parte, poner datos científicos, técnicos, de otra cualidad a lo que ellos ponían, ¿no? A priori, todo el mundo compraba, la población compraba, todo el mundo compraba esto por 150 puestos de trabajo teóricos, cargándose 700. O sea, 150 a cambio de 700. Esto para empezar. Pero con esto del empleo, pues tenían comprada a toda la gente. Bueno, y fue absolutamente no transparente. Y mientras estuvimos en la pelea, pues tuvimos que hacer partes interesadas, nos costó que nos hicieran parte interesada y cada vez que pedíamos el expediente, bueno, algunas conversaciones con algunos funcionarios son kafkianas, ¿no? Las respuestas que teníamos no nos permitían tener acceso a la información. O sea, transparencia cero. Estos proyectos no son nunca transparentes, es que no les interesa, porque eso es abrir un debate público, que es como se debería hacer. Vamos. Bueno, además esta empresa, claro, es poderosísima, tiene a los medios de comunicación locales totalmente a su servicio, cada poco publicando reportajes, publicidad de varias páginas, haciendo un lavado verde de libro y, bueno, pues eso, que se presentan, no ellos, todos se presentan en los pueblos vendiéndote la moto con las bondades, lo que van a hacer, que luego resulta casi siempre mentira en la mayor parte, y eso sí, transparencia cero. No, al principio había dos posturas. La gente que decía, no, eso no se va a hacer, que era un atentado al sentido común tan grande, que decían, no, eso no se va a hacer, es imposible. Y otros que decían, no hay nada que hacer, es que se va a hacer sí o sí. Y además esto nos va a venir muy bien. O sea, realmente éramos un grupito muy pequeño con unos gigantes y con una población completamente en otro lugar. Y transparencia cero. Pero lo conseguisteis. Sí, lo conseguimos. conseguisteis, sí. Es que trabajamos duramente, muy duramente. Hay una serie de circunstancias que favorecieron el éxito, entre comillas. Pues luego, si queréis, profundizamos, ¿no?, en todas esas estrategias que llevasteis a cabo, sobre todo para las compañeras, ¿no?, que están aquí para alimentar de alguna manera, ¿no?, esa esperanza. Y bueno, para las
personas, ¿no?, que nos están escuchando que seguramente, bueno, pues no son conscientes, ¿no?, de lo que estoy viviendo yo aquí, pero lo que veo es que cada vez que hay una compañera que habla, que hace un comentario, hay un asentimiento, ¿no?, con la cabeza por parte de las demás. Y es que hay muchas cosas, muchas estrategias, muchos patrones, ¿no?, que aunque estéis en puntos a muchos kilómetros de distancia, a pesar de que pues los proyectos que estamos comentando no tengan nada que ver uno con el otro, hay muchísimas cosas, ¿no?, en común. Natalia, creo que querías apuntar alguna cosa. Sí, justo en la línea de lo que decías, es que me parece alucinante la forma de proceder que tienen estas empresas, ¿no? Cuando se juntaron con nosotros, nos volvieron a contar la maravilla del proyecto. Al principio eran 2.500 puestos, ahora son 400, destrozando, claro, todo el tejido socioeconómico que tenemos, ¿no? Que es agroganadero, hay mucha industria, bueno, mucha agroganadería ecológica aquí, muchos proyectos sostenibles. Después, y los publireportajes, justo este fin de semana, La Voz de Galicia, bueno, los dos grandes periódicos de la provincia de Lugo, El Progreso y La Voz de Galicia, están subvencionados por la Xunta, entonces su discurso es reafirmar todo el rato y minimizar las manifestaciones, ¿no?, que estamos haciendo, o las acciones de la plataforma. Pero es como, parece del libro, ¿no?, la forma que tienen estas industrias o estas compañías de contarnos sus proyectos y de intentarnos convencer. Aquí los vecinos y vecinas lo tienen tan claro que sí, que tampoco han tenido que intervenir demasiado, ¿sabes? Quizás si la primera propuesta que ellos hicieron en las reuniones con los alcaldes, bueno, al principio sería con el alcalde de Cañaveral, que él le cedió todo a su favor, ¿no? Son unas naves, bueno, le puso a sus pies que hicieran el proyecto de investigación sin ninguna cortapisa, es decir, que le entregó la tierra de la dehesa Boyal sin decir ni ver si realmente lo iba a hacer bien, mal, regular. Dijo, ahí haz lo que tengas que hacer, que a la empresa, ¿no? Pero que realmente lo preocupante en nuestra zona es que ellos no han tenido esa necesidad de explicar tanto, porque sin ningún dato, sin nada, ya todo el personal dice que sí. El hecho de que venga una empresa, te ofrezca unos puestos de trabajo, ya se acabó todo lo demás. Y en un momento también se puede entender cuando la gente no tiene trabajo, pero se podría preguntar a alguien la calidad de esos puestos de trabajo. Sí, de ahí yo creo que radica la importancia de vuestra labor, ¿no? De no quedarnos en lo superficial, de esos puestos no que se generan, sino de todos los que se destruyen y también, bueno, pues todos esos impactos que no se cuentan, ¿no? Impactos a nivel social, ambiental y económico. Otra cuestión que me gustaría traer al debate, si os parece, es el concepto de lucha, ¿no?, que se utiliza mucho para describir la defensa frente al extractivismo, ¿no?, que por un lado es verdad que evoca esta resistencia, pero por otro también nos puede llevar como a connotaciones un tanto bélicas. ¿Cómo lo vivís vosotras? ¿Os identificáis con este concepto o preferís otras formas de nombrar vuestra acción colectiva? Yo me identifico totalmente porque sí que, claro, yo soy apicultora, entonces mi proyecto es incompatible. Las abejas son incompatibles con Altri. O sea, a mí me están directamente expulsando de mi proyecto de vida, de mi territorio. Entonces realmente estoy en una lucha con ellos. Pero claro, sí que es verdad que en esa lucha y en esa resistencia que ellos juegan con que estos procesos son muy largos y la población al final pues se cansa en esa resistencia, ¿no? Sí que como que a veces vale separarse un poquito y darle un matiz un poco más o festivo o comunitario, porque
sí que creo que el territorio se fractura porque hay gente que está a favor de los proyectos y hay gente que está en contra. Estamos hablando de territorios rurales con muy poquita población, todos nos conocemos. Entonces eso crea un conflicto, una guerra no solo con la compañía que quiere montar pues ese proyecto, sino dentro del territorio, ¿no? Entonces sí que para mí es un conflicto abierto, o sea, es una lucha y sobre todo una resistencia más que lucha. Resistir a todo este tiempo que puede durar, pues todo el proceso administrativo, jurídico, que pueden ser años, ¿no? Sin caerse, porque claro, hay que mantener esa tensión popular para que se nos siga escuchando. A ver, pues yo me lo he planteado alguna vez el término lucha precisamente por descartarlo como violento. Pero me acuerdo que en una de las intervenciones que tuvimos en una mesa que era Mujer y Territorio, justo que empezó cuando el conflicto de Ucrania, y yo ahí me lo planteé, digo, emplear yo la palabra estamos luchando, ¿no? Pues me parecía que era como enfocarlo y darle un carácter muy, muy violento al tema. Utilizo muchas veces en lugar de lucha, hoy estamos luchando, estamos trabajando en defensa de nuestros territorios, en lugar de estamos luchando en defensa del territorio. Pero en otros momentos pienso, es de tal magnitud lo que tenemos que hacer, que es que realmente es una lucha no dándole esa dimensión violenta, ¿no? Sino del esfuerzo, de la estrategia incluso que tenemos que ir buscando para ver de qué forma podemos vencer a esta gente. ¿Ves? Empleamos las palabras vencer, lucha, es decir, de alguna manera lo vemos tan grande lo que tenemos que hacer y tan fuerte que lo que nos lleva a conceptos de guerra, porque aunque no lo sintamos así, el camino y lo que tenemos que hacer es eso, el luchar contra esta gente y bueno, pues resiste exactamente la resistencia y como oposición a estos megaproyectos que las consecuencias son comparables con las consecuencias de una guerra. Si una guerra arrasa el territorio, estos megaproyectos arrasan nuestros territorios igualmente. Arrasar, desertizar, echarnos de David. nuestros territorios. Por nuestra parte, digamos que el territorio también a priori era de confrontación y es de confrontación. Lo que pasa es que nosotros realmente como asociación, desde el primer momento, en paralelo a todo lo que estamos haciendo con Obiertas, lo que hicimos fue un trabajo indagativo muy serio, muy importante dentro de nosotros como colectivo, sobre todo con el grupo motor que nosotros llamamos, porque la asociación somos 200 personas más o menos, pero en el grupo motor somos 10, ¿no? Que es la punta de la lanza que nosotros hicimos, ¿no? Hicimos un trabajo de identidad muy, muy serio, muy profundo, para ver exactamente qué es lo que pretendíamos como asociación, qué es lo que queríamos conseguir, cuál era nuestra visión y los valores por los que nos íbamos a regir. Y realmente eso ha sido, yo creo que ahora, con el tiempo, ha sido uno de nuestros grandes aciertos, ¿no? Porque eso nos ha definido y nos ha posicionado no solamente con respecto a esa macrovaquería, sino ¿no? a otras cosas que están pasando en la provincia, en el territorio. Y una de las cosas que más hemos cuidado ha sido el lenguaje, precisamente. El lenguaje conforme a la realidad. ¿Qué realidad? Evidentemente, a priori, parece que es una confrontación entre algo muy pequeño contra algo muy grande. Pero digamos que el objetivo, por supuesto, que es que eso no se realice, pero en nuestro caso, si yo os leo cuál es nuestra misión y decimos,
cuidar el patrimonio natural, cultural y la salud de las personas en Soria y sus pueblos, promoviendo la iniciativa social y canalizando alternativas de desarrollo respetuosas con la vida. En realidad, todo lo que hemos puesto encima de la mesa han sido datos técnicos, lo más objetivos posibles, técnicos de todo tipo, porque había que ponerlos, porque no estaban. Luego, cuando nos comunicábamos, cuando hacíamos notas de prensa, nunca entramos en una confrontación directa, ni con la empresa, ni con otros partidos, ni con otras gentes que pudieran estar a favor. De hecho, uno de nuestros valores es la cooperación con todo tipo de entidades y colectivos que haya, porque claro, eso ya es un éxito en esta provincia y en este territorio. O sea, una de las características de estos lugares es que la población vive muy dispersa, está muy diseminada y es una población que no tiene costumbre de manifestar sus opiniones. Es una población bastante pasiva. O sea, cambiar comportamientos, estamos hablando de que hay que poner cultura en la población para generar conciencia de transformación verdaderamente. Y en realidad a nosotros lo que más nos motiva es esto, precisamente. O sea que nosotros decimos una cosa que es la gota malaya, con persistencia, ir poniendo para que el territorio tome conciencia y pueda tomar acciones desde esa conciencia, no desde la ignorancia y desde la rase. Entonces, la verdad que el lenguaje lo hemos cuidado muchísimo y nunca utilizamos esas terminologías. Hemos dedicado muchísimas horas al tema de la identidad y precisamente es Mercedes nuestra coach, nuestra entrenadora y si yo he escrito cientos de artículos, siempre se los paso y sé la palabra que me va a borrar. Y esto precisamente creo que nos ha hecho a los miembros de Hacendera también aprender personalmente, porque como ella dice, nunca consigues transformación con el enfrentamiento. Si tú vas a un pueblo y está la mitad aquí, la mitad aquí, discutiendo, nunca das un paso adelante. Hay que escuchar. Es difícil, para mí muy difícil, pero creo que voy aprendiendo y creo que eso es sumamente positivo. Es verdad que contra la gran corporación lo que hay es resistencia y oposición, está claro. Pero para aunar al pueblo, a la gente y trabajar juntos para que eso no se lleve a cabo, es fundamental, creo, esta idea en la cabeza siempre. Nunca un enfrentamiento, nunca producir más crispación, nunca echar más barro al que ya hay. Y entonces a veces, pues eso, das pequeños pasos y la gente lo que pasa es que está en la ignorancia. Y si tú pones información, pues puede que cambie de opinión. Esta es nuestra idea. Así que evitamos eso. Sí, es que la verdad que comunicativamente hablando, actualmente la mentira y la confusión reina. Entonces, ser muy cuidadosos en no añadir más confrontación, más ruido, esto ya está generando algo positivo. Aunque el objetivo realmente sea no esta gran nube negra que tienes encima, es muy importante lo que pasa en el proceso. Y es muy importante lo que pasa dentro de los colectivos. O sea, no puede ser que un colectivo, por ejemplo, sabemos de un colectivo en Soria que ha estado peleando por, yo qué sé, una manifestación en la calle en contra de la guerra y al cabo de mes y medio han acabado confrontadísimos entre ellos. Esto no es saludable, algo está pasando verdaderamente. Entonces yo creo que el lenguaje es importante, es muy importante. Es importante, por supuesto, tener los objetivos claros, pero de las polaridades y de las polarizaciones y de los extremos es muy difícil que surja. Tiene que haber la tercera vía, hay que abrir una vía en el medio, que es más complicado, claro, es que es difícil esto. Hay que generar, tienes que poner creativo. No es fácil, pero yo creo que es algo muy importante. Tan importante como conseguir el objetivo al que les miramos. Nosotros en eso somos es que hemos hecho muchas horas de conversación entre nosotros para llegar a determinar cómo lo queríamos hacer.
Muchísimas gracias, de verdad, porque creo que este testimonio es muy interesante para reflexionar sobre ello. Y en este sentido, me gustaría apuntar que hace un tiempo hice un artículo sobre la comunicación no violenta que voy a dejar también apuntado en las notas del podcast, porque creo que puede aportar también herramientas en esta misma línea, ¿no?, que estáis comentando. Otro de los temas que me gustaría traer a la conversación es la perspectiva de Lorena Capnal, que nos dice que el cuerpo de las mujeres y el territorio son espacios de resistencia que han sido históricamente violentados por el patriarcado y el extractivismo. ¿Cómo vivís vosotras esta relación en vuestro caso? ¿Percibís que la defensa del territorio es también una defensa de los cuerpos y la vida de las mujeres en vuestras comunidades? Para mí sí, totalmente. Claro, es que el territorio, cuidar al territorio es cuidar a la comunidad, ¿no? Y un poco recogiendo lo que decían las compañeras de Hacendera, que sí que, aunque, claro, estar en ese proceso de lucha y resistencia y me están quitando la vida, mi vida, ¿no? Esta gente viene a expulsarme del territorio. Pero al mismo tiempo hay que tener muchísimo cuidado con el colectivo y porque son procesos como de mucha resistencia y sí que estoy como totalmente de acuerdo, un poco recogiendo la intervención anterior, ¿no? Con con esa energía de resistencia y de lucha, a veces como que nos olvidamos de la otra parte que es tan importante, que es cuidarnos, porque ellos ya nos están agrediendo, ¿no?, a nuestros cuerpos y a nuestras vidas con estas imposiciones. Yo creo que estamos ahí de acuerdo, ¿no? En que de alguna manera yo hago como una comparación entre la naturaleza y las mujeres, ¿no? ¿Cómo es posible que el patriarcado nos haya atacado tanto a las mujeres cuando somos las que damos vida, ¿no? El símil con la naturaleza es el mismo, la naturaleza es la que nos da la vida. ¿Cómo se puede atentar contra las mujeres, contra la naturaleza, que somos las que damos vida, ¿no? Ese es el símil. Entonces, yo de alguna manera, pues creo que nosotros las mujeres nos identificamos un poco más culturalmente con el tema del cuidado, pero es porque realmente nos damos cuenta de que es necesario para vivir. Se puede atentar de esta manera contra la naturaleza cuando si no está, no podemos vivir. Es algo que es surrealista totalmente. A ver, pues en nuestro caso también queremos trabajar desde la perspectiva ecofeminista. No sé si era Yayo Herrero que decía que no se puede ser feminista sin preocuparte por la naturaleza y lo mismo a la inversa. De hecho, bueno, en nuestro grupo motor creo que somos 2 hombres y el resto mujeres. Los hombres son fantásticos, por supuesto. Son casi como mujeres. Sí, de hecho, en los medios de comunicación a veces nos llaman las hacenderas. El relator de la ONU por el derecho al agua potable. ¿Qué tal las hacenderas? ¿Cómo estás? Sí, hay gente que piensa que somos todos mujeres. Y bueno, y es cierto que esa perspectiva del cuidado, de que para cuidar el territorio previamente hay que cuidarse entre nosotras y cuidar la asociación, si hay algún conflicto, atajarlo de una manera respetuosa, con el diálogo, con la escucha. Sí, pues estamos todos de acuerdo. Y yo solo quería comentar con respecto a lo que decía la compañera de mujeres, que realmente la desconexión de la naturaleza es tan bestia, es que todo lo demás parece que es como un resultado de eso, ¿no? Porque estamos en una sociedad como tan absolutamente materialista que es que la naturaleza es inexistente. Y precisamente nuestra provincia, que tiene una dimensión enorme en hectáreas, si hay un valor que tiene es la naturaleza, precisamente, o sea, precisamente. Pero es que no es que el valor sea algo que está ahí, es que somos naturaleza y dependemos, es una interdependencia absoluta
de la naturaleza, que nos da el oxígeno, que nos da la comida, que nos da la... En una conferencia que hicimos, que fue además al aire libre, y vino gente de Coag de Cantabria, y vino una mujer, una vaquera, o sea, que tenía vacas de leche, y lloraba y decía, yo no duermo por la noche con este proyecto, porque es el pan de mis hijos, porque esta gente va a acabar con nosotros. Y comunicó de una forma tan de aquí que la gente casi llorando, ¿sabes? El público, y sí, me acuerdo mucho de esa mujer. Cuando tú le preguntas a un niño que de dónde viene la leche, ¿eh? Y ellos no saben que vienen de la vaca, vienen del tretabril. Entonces, eso realmente es que es muy triste. No sé Lo que hacia pasa es que dónde. perdona, esa desconexión tiene consecuencias muy graves a nivel individual y colectivo. Sí, de hecho se habla del trastorno por déficit de naturaleza, que no solo tiene, ¿no?, consecuencias a nivel físico, incluso cognitivo, sino también emocional. Y algo, ¿no?, que habéis estado mencionando es esto, ¿no?, que en la hacendera sois mayoritariamente mujeres, algo que creo que también está muy presente, ¿no?, en este tipo de movimientos. Corregirme el resto si me equivoco, pero creo, ¿no?, que la presencia, ¿no?, de mujeres en la defensa del territorio es bastante significativa. En Ulloa Viva también nuestras portavoces son mujeres, el grupo motor ahora se está un poco reconfigurando, pero del grupo motor la mayoría era movimiento femenino, vamos. Y los hombres siempre, incluso ellos, tomaban parte para estar en segundo plano, ¿no? Y dejarnos a nosotras. Creo que hay un poco esta conexión con el territorio, lo femenino, el cuidado, que además si vamos a la parte más honda de cómo salieron estos proyectos y cómo están saliendo, porque aquí en Galicia ahora aprobaron como proyecto estratégico una mina de litio, también, igual que en Cañaveral, que son proyectos que justo después de la pandemia, en ese momento en el que éramos tan débiles, ¿no? Y éramos tan frágiles, pues de repente la reactivación de la economía es como que da un vuelco y ya no es, nosotros nos damos cuenta de, pues cuidarse es muy importante, ¿no? Y la salud es súper importante, y en cambio desde los gobiernos hacen un giro de 180 grados, haciendo una reactivación de la economía con macroproyectos en sitios despoblados, además siempre las mismas características, ¿no? Sitios despoblados, proyecto estratégico porque necesitamos litio o minerales raros, pues en nuestro caso, que fue directamente que la Xunta quiso pues reactivar la economía con una macrocelulosa, ¿no? Estamos en dos polos opuestos, parece, ¿no? Los que mandan y nosotros que nos damos cuenta que la vida está en esa conexión con lo natural y con cuidarnos, ¿no? Como comunidad. Lo de saldremos mejores, que se ha convertido en esto que tenemos ahora. Y Europa ha bajado sus estándares de exigencia ambiental, o sea, el Pacto Verde se ha ido a la porra, estos proyectos de interés público que les llaman a todos ellos, y es un horror. Luego con movimientos económicos importantes y, claro, de los fondos de Generation, que se los llevan los de siempre, en crudo. Sí, aquí el tema de la geopolítica también es un ingrediente muy a tener en cuenta. Y ahora también, bueno, pues todo esto ¿no?, la industria armamentística. Y luego el tema de hacer cada día las cosas más grandes. Es un megaproyecto, son megaminas. Claro, en el recuerdo de esta zona que había una mina, de hecho en el sitio donde se va a hacer había una mina de extracción de estaño. Pues la gente tiene en su cabeza, en su recuerdo, esa mina, no de la megamina que se ofrece ahora mismo, ¿no? Ahora ya no hacemos industria, factoría, ahora es una gigafactoría en Navalmoral. Se hacen las alicatan campos y campos de la fotovoltaica, o se hacen las macrogranjas. Antes podía haber mataderos en todos los pueblos, pero no, ahora todo es a lo grande, todo como si con lo que supone todo eso, ¿no?
Y lo que comentabas antes, el inicio de la plataforma, si fuimos mujeres, y luego pues si tenemos compañeros que bueno, que trabajamos conjuntos. Creo que ese tipo de hombres que trabajan pues tienen también otros matices muy distintos a otro tipo de hombres que tienen otros pensamientos, ¿no? Y otras formas de hacer. El tema de lo macro es que demuestra una vez más que lo único que interesa es el beneficio económico, porque Ujú. le es más rentable económicamente. Todo lo demás son efectos colaterales. Por ejemplo, Pero eso se ve muy claro con las plantas de biogás. O sea, una planta de biogás chiquitita, ajustada al territorio, en una explotación chiquitita, a medida, pues es algo beneficioso. Pero una macroplanta, las que están planteando, pues no, en absoluto. Incrementan el problema exponencialmente. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Pues que se saca más beneficio. O sea, Economía de escala, sí, que se llama. Sí, es una desconexión con los cuerpos, ¿no? Con los individuos, con el territorio y como si fuesen, llegas un ovni y, y te planto aquí esto y da igual todo el resto. los individuos son números que no tienen importancia, no son personas, no somos personas. Son a esa escala humana, esa macroescala Económica, estratosférica. económica. Es una cuestión económica, o sea, que el balance salga muy bien, que salgan los números económicamente. lo que yo no llego a comprender es nosotros, ahora mismo todas las que estamos aquí, entendemos esto, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestras administraciones locales, nuestros alcaldes, yo no encuentro a alcaldes que se lo cuestionen como nos lo estamos cuestionando nosotros? Pues ya que ellos velan por el bien común de su pueblo o la responsabilidad esa, por lo menos informarse, leer, porque cuando ya hay una gente ahí y hay gente que incluso, es decir, que nuestro desconocimiento puede ser mucho, pero tienes a gente que sabe, ¿no? Que estás asesorada por gente que sabe. Entonces, yo digo, ¿cómo ellos no se dan cuenta del daño que pueden hacer o cuestionárselo por lo menos, informarse? No decir, ala, sí, 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 sin saber a lo que están diciendo sí. ¿Sabes? Entonces, a mí eso de verdad, esa ignorancia, de verdad me duele muchísimo. Bueno, ahí La en fuerza de los algunos políticos lobbies seguramente no es... es ignorancia, es una connivencia con el poder económico, es otra cosa, ¿eh? Los hay, algunos, nosotros nos hemos encontrado un alcalde joven que ha hecho una transformación impresionante, muy joven, con 24 años ha hecho un cambio en un pueblo pequeñito, muy grande, pero eso es un individuo, o sea, eso Hay no. algunos, Sí, hombre, claro que los hay, pero me refiero con respecto a este tema, ¿no? Este tema de decir, de plantarse alguno. Pues es que imagínate, en Cáceres, por ejemplo, una ciudad, y que iba a ser, si se hiciese ahí, sacrificar una ciudad entera y estar a favor. Es que, no sé, resulta penoso realmente. tres regiones aquí representadas, precisamente Castilla y León, Extremadura y Galicia, pues tienen en común también otra cosa, que es a quién se vota. Sí, pero Pues está. exactamente como habéis dicho, ¿eh? Es decir, aquí los partidos mayoritarios están a favor, ¿eh? Es decir, que nosotros si tenemos alguna ayuda, posición, pues es de parte de, evidentemente, de Unidas Podemos, no de ninguno de los otros partidos, ¿entiendes? Entonces, ya está claro. ¿Habéis sufrido alguna represalia? Yo creo que en Plataforma Ulloa Viva sí que hubo, de una forma personal. Con una de las personas directamente se le dijo, al principio de todo, cuando no teníamos mucha fuerza, se le dijo que fue a hablar con su jefe diciendo que qué hacía esta mujer, pues dando este discurso, ¿no? A mí me acuerdo que la primera reunión que tuvimos con el alcalde, que éramos 5 y que le fuimos a preguntar qué era eso, me dijo que bueno, que para que unos ganaran otros tenían que perder, que, que asumiese que bueno, que la apicultura no era compatible, ¿no? Ahora Altri dice que sí, que las abejas viven de maravilla en sus celulosas, pero alimentadas con azúcar, supongo, porque con la cantidad de eucalipto pues es difícil que vivan. A ver, nosotras no hemos tenido ninguna agresión, ¿no? Pero
también nos hemos cuidado, y en eso le doy la razón a las compañeras, ¿no? A la hora de actuar y de hacer, bueno, pues dentro de nuestras capacidades, el tema de forma empática, entender, como cuando estaba hablando del tema de, porque aquí realmente es un sitio deprimido donde no hay mucho trabajo, pues entendiendo también a los vecinos y vecinas que no tienen trabajo, ¿no? Y eso ponerlo encima de la mesa también. Pero sí notamos cómo realmente la gente, incluso en Cañaveral, en el pueblo de donde viene todo, pues la gente que no está a favor no habla claro. Y no sé, ese miedo porque se tiene, ¿no? Porque supuestamente podemos hablar libremente, pero no se habla demasiado claro la gente que está en contra. Es como una historia ahí implícita, subliminal, ¿no? Las personas que nos identificamos perfectamente porque estamos en los medios o estamos en las redes y se sabe bien quién está en contra de la mina, pero no toda la gente tiene el valor de decir que están en contra de la mina y sobre todo en el pueblo. De hecho, hay gente que me ve y me dice, qué bien, Elvira, virtualmente puedo decir que no, pero luego después yo no salgo a la calle o no me expongo a decir que no a la mina. Así que unas agresiones así directas no, pero implícito está ahí. Bueno, pues yo en este caso sí que tuve un problema. Eh, Estamos en relación directa con la plataforma antimacrogranjas de Navarra, porque ellos llevan muchísimo tiempo luchando, ¿vale? Enfrentándose y oponiéndose a la granja de Caparrós. Y yo era el enlace de Acendera con ellos. Y decidimos en esa plataforma presentar al Parlamento de Navarra un dossier con todas las irregularidades que habían cometido esta gente de Valle de Orieta a lo largo de su historia. Hicimos una rueda de prensa, presentamos este dossier, lo entregamos a cada uno de los parlamentarios y a los pocos días recibimos una citación para un acto de conciliación para que nos retractáramos de esto que habíamos dicho con la amenaza de que nos iban a denunciar por injurias y calumnias. Esto tuvo unas consecuencias bastante profundas, sobre todo en gente de los pueblos de al lado, gente, por ejemplo, ecologistas de Marcilla, una botánica jubilada, otro señor jubilado que llevaban toda la vida trabajando por su pueblo, aterrados pensando que su patrimonio y sus ahorros se los iban a acabar quitando, que igual nos ponían una multa X, que incluso podíamos entrar en la cárcel. Yo preferí no pensar en ello. Bueno, tuvimos muchas conversaciones porque, claro, todo eso se dilata mucho en el tiempo y es lo que se llama el slam, es para desmovilizar a la gente. Y al final, bueno, pues los de Greenpeace tenían abogado de Greenpeace, los de Ecologistas en Acción tenían otro abogado, pero los movimientos pequeños y las asociaciones, bueno, afortunadamente, Acendera pertenece a Stop Ganadería Industrial y la abogada de esta plataforma, Vicky, me llamó y me dijo, vosotros estáis en mi paraguas, yo te voy a defender. Y bueno, sí, fue complejo, vinieron gente de Soria a Pamplona a una concentración que se hizo allí y al final todo quedó como esperábamos, en agua de borrajas, pero en fin. En realidad era otra acción de amedrentamiento y de muestra, ¿no? Para generar miedo y susto. Pero bueno. Y consiguieron desmovilizar a gente. Sí, dentro de toda la gente, pues la gente más vulnerable, que no vaya mucho tiempo, con mucho cansancio, pues algunos físicamente y psíquicamente se estuvieron afectados por ese hecho. No quedó en nada porque no tenía objeto, ellos lo sabían. Cuidamos muchísimo la redacción o sea, entonces sabíamos que no puede haber nada, lo miraron los abogados. Sí, pero bueno, era una constatación de hechos y con documentación oficial todo, no había caso, pero ellos en realidad
Sí, ellos no hay que equivocarse, y tienen un equipo de abogados que no tienen otra cosa que hacer, que ocuparse de eso y de otras cosas. Sus métodos son bastante interesantes. Sí, pero me refiero a que a ellos no les cuesta. Para nosotros es un esfuerzo brutal cualquier cosa legal, pero ellos... Pero que funcionan con amenazas. Sí. Cuando va la gente, por ejemplo, de hacer fotografías cuando están virtiendo los purines o los digestatos, los amenazan, los han rodeado con maquinaria. O sea, a los de Greenpeace que hicieron ahí una acción también los tienen denunciados. En fin. Y bueno, aquí recordar y poner en valor de nuevo que toda esta labor que estáis haciendo lo hacéis en vuestro tiempo libre, fuera de vuestros horarios de trabajo, fuera de esos tiempos, ¿no?, de cuidado tan necesarios, y que, bueno, pues estar recibiendo este tipo de acusaciones, de represalias, pues consume muchísima energía y desgasta mucho. Así que de nuevo, gracias por lo que hacéis y bueno, llevamos ya más de una hora, compañeras, hablando de este tema, así que si os parece, pues vamos a ir poniendo final a este debate. Nos quedan muchísimas cosas, como ya sabíamos, por abordar, pero bueno, por ir tocando ese final, me gustaría que para todas estas personas, ¿no?, que nos están escuchando, bueno, pues nos dijerais cómo pueden apoyar vuestra causa. Pues en Ulloa Viva estamos a puntito de abrir un crowdfunding para el proceso judicial, que estimamos que van a ser sobre 100.000 euros más o menos. Entonces, bueno, cualquier apoyo económico para llevarlo adelante, porque, bueno, va a ser un proceso judicial pues muy largo, porque en vista de que hay demasiados intereses económicos, esperemos que y confiemos en el Poder Judicial, pero a ver. Y bueno, después pues siempre informándose, tenemos redes sociales y ahí vamos pues subiendo concentraciones que hacemos o nueva información, compartir información, que el proyecto se conozca, que afortunadamente se conoce bastante, pero bueno, toda aportación es bienvenida de compartir toda la información. Yo lo que quería también haber subrayado lo importante que es que tengamos esta red entre nosotras, apoyo entre plataformas. Yo creo que es muy importante, ¿no? Para reforzarnos nosotras mismas de que no estamos solas, para no dejarnos avasallar de esta manera, ¿no? Y la colaboración, pues evidentemente, pues eso, a la hora de que reivindicar de una manera o de otra, pues que se una la gente. Las redes sociales que pueden hacer en algún momento no tan bien, pues también nos ayudan muchísimo en esto. Y nosotros aquí en Extremadura, pues lo mejor es eso, la unión entre las plataformas que puedan ser. Tenemos también otra asociación de colectivos en lucha donde estamos no solamente las antimineras, sino que hay otros colectivos porque hay tantas cosas que se están haciendo de una forma no adecuada para el pueblo, ¿no? Para la gente, para los vecinos y vecinas que habitamos los territorios, que hay mucha pelea ahí por delante, ¿no? Y en eso estamos, evidentemente. Yo, a nivel general, lo que pediría es, ante este mundo tan tétrico que se nos está viendo encima, la crisis ambiental, la crisis climática, pues yo creo que eso provoca mucha desafección en la gente, porque es como, ¿contra qué me voy a enfrentar? Es que me quedo en mi sofá porque no se puede hacer nada. Eh, bueno, pues decir a la gente que sí se puede hacer, que cada pequeña cosa es importante, que la unión de muchas pequeñas cosas hace cosas importantes, que, que no se queden en su casa, que se asocien, que se informen y que el movimiento ciudadano consigue cosas, como hemos demostrado, y que siempre tiene que ir paralelo a la lucha jurídica, eso también es verdad, y eso requiere dinero, pero que la gente cuando se mueve, todas estas macroempresas, cuando ven que el territorio responde, dicen, oye, nos vamos de aquí a otro sitio más tranquilo que aquí nos van a dar problemas. Eso es así. Entonces, pongámosles palos en las ruedas todo el rato y unámonos, claro que sí, cooperemos entre todas nosotras. Sí, yo creo que realmente
ahora mismo el reto de trabajar por lo común y juntos es como una conquista en sí mismo, porque ahora mismo la individualidad y el individualismo es brutal, o sea, el aislamiento es impresionante y es en el encuentro, como bien dice la compañera, de verdaderamente pues nace el calor suficiente, las ideas, la fuerza para seguir adelante. Entonces, encontrarnos físicamente, por supuesto que quien quiera participar de nuestro, ¿no? Apoyándonos en redes o asociándose, nosotros también atenderemos ese crowdfunding de la compañera, pero el encuentro virtual y si puede ser físico mucho mejor. De hecho, nosotros nos vamos a ir el mes que viene nos vamos a encontrar con la gente de Pueblos de Cuenca, Pueblos Vivos de Cuenca. Físicamente nos vamos a encontrar con ellos para compartir las experiencias y para estar, porque es que realmente ahí es donde aparece refuerzo y la energía suficiente para tirar para adelante. Porque nos damos cuenta que es que la gente se siente en general bastante aislada y hay gente que se moviliza cuando a su pueblo llega. Antes de que llegue apenas se mueve y cuando están ahí en la pelea pues se van desgastando y es cuando nos encontramos, que nosotros estamos en eso, en que nos encontremos, cuando la gente se refuerza y vuelve a tomar energía suficiente para seguir para adelante. Somos una inyección de energía. Pues con ese juntarnos, con ese encontrarnos nos quedamos. Muchísimas gracias de verdad por este ratico que hemos echado. Igualmente, Ana. Gracias por el encuentro. Muchas gracias, Ana. Venga. Un abrazo. Y muchas gracias a ti también que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres saber más sobre este tema, te recuerdo que en hacialosalvaje.net, en las notas del podcast, te dejaré muchos más enlaces de referencia. Además, te recuerdo, por si no estás dentro, que al apuntarte a nuestra newsletter Mujeres Salvajes en hacialosalvaje.net, recibirás una guía para crear y diseñar tu diario de viaje, así como bonus, talleres y propuestas para conectar con la naturaleza. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.